Добрый день. Buenos días, comenzamos un nuevo curso sobre las habilidades de comunicación. Está conmigo el doctor Michael Lehmann. Buenos días a todos. El tema de nuestra entrevista es la esencia de las relaciones interpersonales. Bueno, ¿quién sino usted que se dedica desde hace muchos años a las relaciones interpersonales? Muchos no sabrán, pero la sabiduría de la Kabbalah es la ciencia que estudia las relaciones interpersonales, es decir, investiga las leyes de la naturaleza y su influencia en la sociedad. Por ello, nuestro curso se dedicará precisamente al estudio de las relaciones interpersonales. Nuestra próxima lección será sobre el mundo interno del hombre. Analizaremos qué son las emociones, la mente, los pensamientos, las intenciones, la conciencia, todo lo que convierte al hombre en hombre. Va a ser interesante verlo desde el punto de vista de la ciencia a la que usted se dedica. Toda persona puede leer sobre psicología, hay una inmensidad de temas en Internet y cualquiera puede acceder. Pero respecto a la sabiduría de la Kabbalah, no lo hemos tratado. Entonces, comencemos con este tema de la esencia de las relaciones humanas en general. Podemos definir las relaciones interpersonales cuando dos personas entran en contacto y crean algo que es la relación entre ellos. A menudo van acompañadas de experiencias emocionales y vivencias que expresan su mundo interno. ¿Cómo definiría usted cuál es la esencia y el propósito de las relaciones interpersonales? Desde tu punto de vista, este es un estado nuevo. Pero antes de aparecer este estado nuevo en común, entre cada una de las personas, puede variar y comienza a surgir algo nuevo que no existía, a partir de relaciones positivas y negativas que se van sucediendo. Y aquí todo depende de cuánto nos preparamos para tales encuentros, cuánto estamos preparados por nuestra educación previa, etc. En general, nosotros no debemos preocuparnos en el contacto propiamente dicho, sino cómo nosotros nos preparamos para estos contactos. Es similar a la acción de una madre cuando envía al niño pequeño al jardín de infantes o incluso a visitar a su amigo. Ella le enseña cómo comportarse, cómo mirar a los otros y cómo sentir a los demás. Es decir, debemos entender que cada uno de nosotros crea un nuevo sentido de la percepción a partir de estas nuevas sensaciones que lo llevan a aceptar al otro. Digamos que cada uno acepta al otro. Como resultado de estos sentimientos. Y por este medio llegamos entonces a una conexión de calidad. Ese espacio que tenemos en común, que se ha creado a consecuencia de nuestra crianza, es donde hallamos la plataforma que es común entre nosotros. ¿Qué plataforma común tendría que haber entre nosotros? Sabemos que cualquier relación implica una transferencia de algún tipo de información, siendo esta la base de todas nuestras relaciones. Aquí la transmisión de esa información es de manera verbal. Podemos observar esto incluso en la naturaleza inanimada, como procesos de vibración, en la naturaleza vegetal. Se da este proceso en la oscilación de las plantas que nos transmiten los olores de las mismas. Los animales emiten sonidos. Es decir, tiene algún tipo de lenguajes. Es un lenguaje que difiere del humano. Las personas, además del habla, tienen la capacidad de pensar en forma abstracta. Los científicos dicen que precisamente esta es la cualidad que lo hace humano.
Esta habilidad de pensar, no la de hablar, es la que los distingue de los animales. Entonces, ¿por qué estamos construidos de esta manera? El asunto es que tenemos esa cualidad para que podamos transmitir un tipo especial de información que en nuestro mundo no se transmite por métodos convencionales. Una persona se eleva por encima del mundo animal y es considerada una persona, porque debe socializar con los demás, precisamente en un espacio donde no hay oportunidades terrenales de comunicación, es decir, del grado animal. Los animales y las plantas también pueden emitir, ya sea olores o sonidos, indicar sobre situaciones de peligro, transmitir información, dónde encontrar comida, etc. Pero una persona puede sentarse y conversar durante varias horas sobre cosas jamás vistas, algunos mitos y cosas abstractas. ¿Por qué eso es posible? ¿Qué le da a la gente? Una persona se diferencia del mundo animal en que necesita recibir, absorber, procesar y transmitir una enorme cantidad de información que no puede ser transmitida por ningún portavoz terrenal. Ni olores, ni vibraciones de luz, ni siquiera sonidos. Debe transmitir esto en el habla, un cierto conjunto de sonidos, y no hay tantos. En la combinación de estos sonidos se puede transmitir una cantidad infinita de información. Estas combinaciones, que pueden ser no solo sonoras, sino también visuales, cualquiera, generan códigos, palabras, oraciones. Esto eleva a una persona por encima de los niveles terrenales anteriores, inanimado, vegetal y animal. Entonces se puede decir que el hombre, según el pensamiento de la naturaleza, tiene que desarrollarse hasta cierto estado. ¿Este estado puede ser transmitido mediante la palabra a otros que aún no se encuentran en el mismo? Sí, seguro. Eso es lo principal. Entonces, ¿yo puedo explicar sobre algunos mundos, sobre un futuro que aún no existe? Que es completamente abstracto. Sí. Esto es lo que percibo. Pero si nunca lo has sentido, ¿puedes aceptarlo? Sí, creo que puedo percibirlo. Puedo avanzar con su ayuda. Pero lo más importante es que esto es lo que nos da la posibilidad de avanzar, desarrollarnos a las personas a diferencia de los animales. Sí. Bueno, hablando de otro tipo de comunicación, como los juegos que nos ayudan en esto, decía la música, la escritura. Eso existe también en cierto nivel en el mundo animal. Otro modo de comunicación es el no verbal, por medio de gesticulación, expresiones faciales, miradas, posturas corporales, apariencias, etc. Me gustaría saber de usted cuánta atención habría que prestar a estas habilidades. ¿Cuánto conviene invertir en explicar cómo hacer este tipo de habilidades? ¿Cuánto expresan la conexión entre las personas? Nosotros, aquellos que estamos comprometidos con la sabiduría de la Kabbalah, en general, no prestamos atención a estos métodos comunicativos, porque no vemos en ellos la posibilidad de transmitir información sobre el nivel más alto de cognición y percepción, por encima de la psicología y la psique humana. En la sabiduría de la Kabbalah, solo nos preocupa la posibilidad de preparar a una persona para la percepción espiritual. Y la percepción espiritual se le puede transferir
solo enseñándole ciertas habilidades a través de las cuales comenzará a percibir influencias espirituales. Y con la ayuda de ciertas prácticas espirituales, ni externas ni físicas, se adaptará al mundo espiritual. Sin embargo, percibimos la mayor parte de la información a través de la vista. Según diferentes fuentes, podemos decir que esta comunicación se da entre un 80 o un 90% y solo alrededor del 7% a través de las palabras. ¿Por qué cree que la comunicación no verbal no transmite información? Se dice que el éxito de la oratoria en una exposición está determinado por la postura y los gestos, más que por las palabras en sí mismas. Sí, pero no estamos hablando de las masas. Bueno, si no estamos hablando de transmisión de conocimiento, sino ¿de qué? Decimos que hay un número limitado de personas que realmente quieren recibir información espiritual de nosotros y comprenden que no se puede transmitir de la manera que usamos el lenguaje en nuestro mundo. Por lo tanto, los preparamos para que ellos mismos puedan recibir información espiritual del mundo superior. Sí, eso lo entiendo. Usted con sus estudiantes que se desarrollan en forma espiritual, pero hablamos de personas que quieren comunicarse, que llegan a nuestro curso integral con estas habilidades que no son verbales. ¿Son importantes? Son muy importantes. Pero yo no me intereso en esto demasiado tampoco. Por eso yo no puedo ayudar mucho, porque mi profesión, todo mi conocimiento, toda mi experiencia se enfoca en transmitir a las personas expresiones, generalmente explicarles en gráficos, en transmitir impresiones del mundo superior, para que esas personas puedan adaptarse a esas estructuras y a la conexión entre ellas, de modo que puedan empezar a sentir de otra forma. Bueno, deseamos avanzar. Hay diferentes formas de relaciones interpersonales. Primeramente, el hombre con la naturaleza, el hombre con la fuerza superior, uno consigo mismo, uno con la familia, con grupos de opiniones afines y uno con simplemente otras personas que conocen el mundo. Me gustaría que dijera algún principio básico, por ejemplo, el hombre y la naturaleza. ¿Qué relación tiene que haber entre un hombre y la naturaleza? Estamos hablando de la naturaleza superior. ¿Naturaleza superior? Por supuesto. El principio tiene que ser muy básico. Uno tiene que acercarse a la naturaleza superior. La naturaleza es la naturaleza interna que se basa sobre el atributo del otorgamiento, el amor, ayuda mutua y así sucesivamente. Esto es lo opuesto a una persona que se ama egoístamente a sí misma. Y eso significa que si nosotros nos organizamos con la forma de la naturaleza, esto es entonces Se puede decir que lo revelamos así. sí, claro, se trata de la equivalencia de forma. Bueno, entonces, ¿cómo debería relacionarse una persona consigo misma? Con su yo. Tiene que referirse a sí mismo como un receptor, como un modo de captación, y en esa condición
Es ver la esencia de todo lo que ocurre realmente en la naturaleza real. Usted sabe que uno generalmente habla consigo mismo, tiene un diálogo interno propio. Cierto. Obviamente que es de forma inconsciente, pero es posible manejarlo, de que uno debería de hablar consigo mismo. No poner atención. Hay un método en la sabiduría de la Kabbalah que muestra cómo uno tiene que conversar consigo mismo, con el grupo, con el mundo y con el Creador. En este sentido, debemos estar constantemente en un flujo de información ininterrumpido.